parto difícil, las leves pataditas de un niño en un parto común se convierten en las más temibles coces dignas del mayor potro salvaje. Va a tener gemelos. Eleonora no puede telefonear al hospital porque no ha pagado el recibo del presente mes y su marido no está. Tampoco puede llamar a los vecinos. Piensa, nunca me he hablado con ellos. ¿Y lo voy a hacer ahora? John Smart Weekly nace con 4 minutos de ventaja respecto a su hermano, Frances Strawberry Weekly. Eleonora muere sin poder abrazar a sus gemelos y tal vez así fuera mejor. Frederick Weekly, el padre de los gemelos, lucha para proporcionarles todo lo que él nunca tuvo de chico. A contrapecho, Frederick no tiene más remedio que lanzarse al impío círculo del juego, para así proporcionar a los jovencitos sangre de su sangre, todo cuanto puedan merecer. Incapaz de procurarles un cálido hogar y tetas para amamantar, se derrumba bajo la pesada tela de la frustración. Sin una salida aparente, decide refugiarlos entre los compasivos y benevolentes brazos de la casa de Dios. A partir de ese instante, nada volverá a ser igual para Smart y Strawberry. En ese momento, usted decide encargarse de los gemelos.